voy a dar paso a la siguiente sección del programa y así no acumulamos prácticamente retraso alguno, que es nuestro objetivo fundamental. Y tengo el placer de dar la palabra en primer lugar a Montserrat, a nuestra Salomé, perdón, a nuestra coordinadora de la jornada, Salomé Prat, mi querida colega en la Junta Directiva de COSCE, que es la responsable fundamental del diseño de este programa. Salomé, cuando tú quieras tienes la palabra. Venga, gracias Domingo. Gracias por llamarme Montserrat, me pasa muy a menudo, tengo que decir. No, de verdad, es divertidísimo. Bueno, un poco, a ver, ante todo quería dar la bienvenida a todos los asistentes. En realidad, a nivel de vegetación, España va a ser uno de los países dentro de Europa que más se verá afectado, como el resto del área mediterránea, por el cambio climático. Sin embargo, en la última década, presumiblemente debido a razones económicas y de crisis, no hemos tomado ninguna iniciativa seria a paliar este problema. O sea que creo que sí debemos empezar a trabajar en esta dirección, identificar el problema, y creo que las soluciones van a venir de la mano de muchas áreas científicas, y esto es lo que hemos querido plasmar aquí. Hemos invitado a gente de diferentes áreas que nos gustaría que nos dé su visión y nos haga apuntes sobre posibles soluciones al problema. Y este segundo bloque cubre todas estas visiones. Espero que os guste. Muchas gracias, Salomé, y bueno, entre nosotros es una cosa casi incestuosa, pero enhorabuena y muchas gracias por todo el trabajo para poder sacar adelante esta jornada. Pasamos adelante entonces, dando la palabra y la bienvenida a la primera ponente de esta segunda parte, la doctora Ana Caño, que es miembro del Centro de Investigación de Agrigenómica GRACCESIC, y que representa o que es miembro de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, de la SEFT. Su ponencia representa, por tanto, a las sociedades y al grupo de sociedades de ciencias de la tierra, titulada Nuevas estrategias biotecnológicas para combatir la sequía. Tienes la palabra, Ana, cuando quieres. Bueno, muy buenas tardes. Primero de todo, decir que es un honor poder representar a las sociedades de las ciencias de la tierra. En este caso también soy miembro de la Sociedad de Fisiología Vegetal, como bien has dicho. Quiero agradecer a Salomé por la invitación y me gustaría anotar pues, que soy científica de plantas y lo que os voy a contar hoy va a ser pues, precisamente eso, cómo desde la biología de plantas, desde la biotecnología de plantas, estamos diseñando e investigando en búsqueda de estrategias para combatir pues la emergencia climática y cómo podemos, con nuestras herramientas biotecnológicas, hacer que las plantas o los cultivos sean más tolerantes y produzcan más en estas condiciones de estrés. ¿Vale? Dicho esto, aquí. Os voy a hablar del tema que atañe al mi grupo de investigación, que es la sequía. Y nosotros trabajamos en la sequía principalmente porque es el problema más grande de la agricultura. Simplemente anotar que las pérdidas por sequía a nivel mundial superan las que se causan por todos los patógenos en plantas. Y además, en los últimos 10 años, las pérdidas por sequía han supuesto una pérdida de 30 billones, no sé cuántos ceros son, pero muchos billones de dólares en la agricultura. Deciros que la agricultura es el principal consumidor del agua dulce del planeta. Casi el 97% del agua dulce del planeta se consume en la agricultura. Por lo tanto, podéis imaginar la situación de estrés que se genera en la agricultura frente a la situación actual del cambio climático, donde se está limitando por las elevadas temperaturas y la escasez de agua estos recursos. También quiero notar que, si bien antiguamente se pensaba a lo mejor que la sequía era un problema más de las zonas áridas y entonces de las zonas pobres del planeta, pues actualmente cada vez más regiones ricas, entre comillas, del planeta se ven muy afectadas por la sequía. Quizá el caso de California es uno de los más relevantes y el que ha hecho también igual llamar la atención de los políticos, y no solo en América, sino también en Europa, para empezar a incentivar políticas donde se promueva el desarrollo de herramientas agronómicas para combatir la sequía.
Como bien ha notado el profesor Moreno, soy súper fan de su trabajo, hace muchos años que lo pude escuchar en Toledo precisamente, pues nosotros desde la agricultura podemos constatar que el cambio climático está generando una escasez de recursos, en particular del agua, y que eso pone en peligro la seguridad alimentaria del planeta. ¿Por qué? Porque la población mundial pues, tiende a la alza. Esperamos que seamos casi 10 billones de personas en el 2050, si ninguna pandemia nos lleva a todos por delante. Esto está por ver. Y también es verdad que si bien hemos conseguido con las técnicas agrícolas de los últimos años mejorar las superficies arables del planeta, la demanda es mucho mayor que la mejora que nosotros hemos producido, y de igual manera la demanda de agua, que se prevé que en el 2050 sea el doble que la demanda actual de agua en la agricultura, cuando si bien por la situación climática de emergencia se espera que tendremos la mitad de agua dulce que actualmente. Todo esto pone en una situación de estrés el tema de la seguridad alimentaria y la habitabilidad saludable en nuestro planeta, y de hecho pues hace que nosotros los científicos de plantas busquemos soluciones. Está claro que la biotecnología, si no es la solución más potente, es una de las más potentes para combatir o para tratar de combatir el cambio climático en relación a la producción agrícola. Lo que os voy a contar hoy es el abordaje de nuestro laboratorio de los últimos 15 años. Yo siempre he investigado a nivel fundamental y hemos investigado el crecimiento y el desarrollo de las plantas. En concreto, casi toda la actividad de mi carrera científica ha estado centrada en el estudio de las raíces de las plantas, que veis aquí teñidas de rojo en esta imagen de microscopía. Son unos órganos muy fáciles de trabajar. Siempre hemos trabajado con plantas modelo, o sea, plantas no comestibles, porque son un gran modelo genético. Y durante los últimos 15 años mi grupo se ha basado en investigar y en descubrir y en poner a punto estrategias para estudiar los mecanismos de señalización de las células madre de la raíz de la planta, que son estas células verdecitas que veis aquí en el círculo, que están en la base de la raíz, y entender cómo los genes y cómo los genes operan en estas células para controlar el crecimiento de la planta. Todos estos estudios los hemos centrado además en un mecanismo concreto que es el que hacen unas hormonas, esteroides, que también están, los esteroides, bueno, ya sabéis que están presentes también en las células animales, y estos esteroides son muy importantes para la planta. Son de hecho una hormona esencial para su crecimiento, y lo que ha quizás sido una cosa más específica del grupo de investigación de mi laboratorio en el CRAG es el estudio de estos resinosteroides con una perspectiva muy concreta desde estas células madre y entender cuál es la conexión de estas hormonas en estas células con la capacidad de la planta de responder a estreses. Todos estos estudios nos han llevado a una hipótesis que es la que nosotros pensamos, y ya tenemos resultados que lo avalan, por supuesto, que la actividad de las células madre en esta punta de la raíz, estas células que veis aquí en verde, las células madre de la planta tienen un poder especial para combatir los estreses. Son especialmente resilientes y nosotros no sabemos por qué, y desde la genética molecular queremos investigar los mecanismos por los cuales estas células son capaces de sujetar o de resistir mejor algunos estreses genéticos, genómicos, pero también estreses ambientales, como vais a ver ahora. Entonces planteamos la hipótesis de si podríamos de alguna manera engañar a la planta modificando su señalización solo en estas células para que la planta no altere su crecimiento, pero sí su capacidad de resistir al estrés. Y esta hipótesis la estamos llevando a cabo ahora dentro del marco de un proyecto del Consejo Europeo de Investigación. Para nuestra grata sorpresa, pues estamos validando nuestra hipótesis. Nos hemos dedicado a estudiar muy en concreto estas células de la planta, las raíces, respuestas muy concretas de las plantas, de cómo responden a los distintos estreses. En particular, la sequía, como es un estrés muy complejo, lo hemos ido desgranando en pequeños caracteres. Por ejemplo, aquí os muestro el carácter de hidrotropismo, que es la capacidad que tienen las raíces de migrar a favor del agua. Sabéis que las raíces tienen esa capacidad de no solo migrar a favor de la gravedad, sino ir en busca del agua. Y esta capacidad nosotros hemos visto que está controlada por la señalización hormonal de resinosteroides. Y es una cosa muy cuantificable, que nos ha permitido estudiar muy en profundidad cuál es el rol de estas hormonas y de esta señalización hormonal en este proceso. Pero además nos ha permitido este estudio tan específico desgranar
la respuesta a la sequía de la planta, y a día de hoy podemos decir que la sequía, las respuestas de la planta a la sequía se pueden casi mapear a nivel de células concretas, diciendo que cada tipo celular es capaz de emitir una respuesta particular a la sequía. Por ejemplo, aquí os muestro, que yo creo que queda muy bonito, un estoma, que es esta especie de besito que veis aquí en verde, y el estoma pues, se abre y cierra, como sabéis, en respuesta a la disponibilidad del agua de la planta para moderar la salida, ¿no? o la presión hídrica de las células. Pues en cada una de estas células, igual que las células madre o las células del floema que veis aquí en estas barritas en verde, son capaces de modular una respuesta concreta y un mecanismo molecular específico en respuesta a la sequía. Y bueno, nosotros, quizá esa es nuestra visión particular, no estudiarlo como una cosa más agronómica, sino como una cosa más molecular a nivel de señalización celular, pero también hemos querido ver si todos los estudios y todas las investigaciones que hacemos en estas células tienen impacto en la planta. Y lo que pudimos ver es que modificando la señalización de brasinosteroides solo en algunas de estas células, en las células vasculares, hemos conseguido una cosa que no se había conseguido hasta ahora. Normalmente, cuando las plantas se modifican genéticamente para hacerlas resistentes a la sequía, esto conlleva una penalización en el crecimiento. Quiere decir, las plantas son enanas y resistentes, lo cual no es muy interesante según se mire desde el punto de vista agronómico. Nosotros hemos conseguido desacoplar este proceso expresando o modificando genéticamente solo algunas células, en concreto las células vasculares, en respuesta a la sequía. Y hemos conseguido hacer plantas que sobreviven al estrés severo de la sequía y son a su vez grandes. Son plantas que tienen un buen yield, una buena producción de biomasa y de semillas. Esto lo hemos hecho en la planta modelo Arabidopsis, que nos ha permitido, pues como sabéis que es un gran modelo, trabajar de manera rápida y de manera muy precisa a nivel molecular. Pero lo que nos atañe ahora es ampliar nuestros estudios y implementarlos en cereales. Esto, pues creemos que nuestros estudios, como pues creo que esta representación gráfica, la puerta que abre a la posibilidad de mejorar los cultivos en la crisis climática actual, ¿no? Y en concreto nosotros en nuestro laboratorio nos centramos en un cereal que es un cereal social, es el sorgo, es un cereal que se cultiva en África, en India. Ya de por sí el sorgo es resistente a sequía, más resistente que el maíz y que otros cereales. Esto no sabemos muy bien todavía por qué es, también nos interesa. Pero hemos elegido el sorgo porque es un cereal que tiene impacto social y está muy poco trabajado a nivel de mejora. Y por tanto nosotros además hemos visto, y esta es una foto de un chico de mi laboratorio, de un estudiante que se llama David Blasco, que las plantas de sorgo son muy favorecedoras a la hora de estudiar a nivel de microscopía y hemos podido hacer estudios fisiológicos, genéticos y celulares para ver cómo se comportan las raíces del sorgo en respuesta a la sequía, que no se había hecho previamente. Y no solo eso, sino que además hemos podido desarrollar tecnologías de microscopía muy parecidas a las que ya se habían implementado antes en las plantas modelo para visualizar las células madre del sorgo, donde pensamos que están el nicho de las respuestas o donde se pilotan quizá algunas de las respuestas esenciales para la adaptación de la planta al estrés. ¿Cómo vamos a intentar nosotros mejorar los cereales? Bueno, pues actualmente pensamos, ya lo pensamos desde hace años, creo que este año es un año bueno para nosotros porque se acaba de dar el premio Nobel en la edición genómica. Creemos que la estrategia más favorable para la agricultura es la edición genómica. La edición genómica es una herramienta que no necesariamente implica generar una planta transgénica. Esto es muy importante que nos quede claro, sobre todo en un entorno donde hay, como hoy, gente que no es del entorno de la biología o de la biotecnología. Nosotros podemos generar modificaciones en genes a través de la edición genética sin generar plantas transgénicas, con lo cual nos estaríamos quitando una losa, si lo queremos decir así, desde el punto de vista de toda la lucha que hay en Europa contra las transgénicas y los ecologistas, que es un tema en el que precisamente hoy pues, no quiero entrar, porque creo que no es el motivo de esta charla. Pero sí que decir que la edición genómica no implica necesariamente la generación de una planta transgénica. Nosotros estamos haciendo plantas transgénicas y plantas con edición genómica, ambas cosas, para poder modificar los genes que pensamos en las plantas modelos confieren resistencia a la sequía.
y hemos sido capaces de establecer técnicas de transformación de estas plantas de sorgo. Aquí veis unas plantas muy recientes del mes pasado, aquí en Barcelona, en Torre Marimón, en unos invernaderos especiales para cereales transgénicos que tenemos en el CRAG, y estamos tratando de llevar nuestro conocimiento al valor social, porque al final la seguridad alimentaria representa un valor social. Me gustaría reivindicar, por tanto, la confianza de toda la sociedad en los científicos para definir cómo se tienen que producir los cereales y los cultivos del futuro. Creo que es muy importante que desde la Unión Europea se apoye y desde todos los entornos intelectuales a la confianza en los científicos para decidir estas estrategias en beneficio de la sociedad y de la seguridad alimentaria. Por último, me gustaría acabar con una pincelada general, pues donde resumo quizá las nuevas estrategias que podemos contemplar a día de hoy. Claramente la solución a los problemas del cambio climático en la agricultura no pasa por una sola estrategia, no pasa por la edición genómica solamente, no pasa por la generación de transgénicas, sino por la combinación de muchas estrategias. Seguramente las estrategias ya genéticas, la genética clásica tiene mucho que aportar, las técnicas agronómicas para mejora de los cultivos a nivel de suelos, de riegos, por favor, tienen muchísimo que aportar también en este ámbito, y también la producción de moléculas, bioestimulantes, microorganismos que pueden ayudar a la planta a paliar o a aclimatarse mejor al nuevo clima, que por desgracia es muy cambiante y no parece mejorar, y no parece que seamos capaces de hacer nada a nivel social efectivo para producir un cambio real. Por último, pues me gustaría agradecer a mi equipo, porque pues, gracias a mi equipo y gracias a la IRC, al Consejo Europeo de Investigación, de los últimos 4 años he tenido la posibilidad de poner de pie este proyecto ambicioso. Creo que ha sido una oportunidad única y estoy muy agradecida al Consejo Europeo de Investigación por haberme dado esta oportunidad. En este entorno y con esta cantidad de financiación, que tengo que decir es 10 veces más de la financiación que normalmente me da el Ministerio, hemos podido montar un grupo interdisciplinar, creo, de jóvenes científicos con una proyección de carrera de excelencia. Hemos podido generar nuevas hipótesis, decir que nuestras hipótesis son novedosas. No se habían abordado previamente así el estudio de las plantas en resistencia a la sequía y combatir el cambio climático desde la biología con una perspectiva tan específica. Y creo que podemos, entre todos, producir un impacto social positivo en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es fascinante el trabajo que estáis haciendo en el CRAG. Enhorabuena. Y gracias por una ponencia en la que has sacado tiempo para hablarnos no solamente de lo que estáis haciendo, sino lanzar mensajes que son muy relevantes para todos nosotros. Una presentación muy hermosa, por otra parte. Gracias. Muchas gracias. Continuamos adelante en nuestro programa con la segunda ponencia en esta segunda parte, a cargo del profesor Emilio Montesino de la Universidad de Girona, en representación, como podéis ver, de la Sociedad Española de Biotecnología y Sociedad Española de Fitopatología, que forma parte del bloque de sociedades en coste de Ciencias de la Vida y de la Salud. El título de su ponencia es Péptidos antimicrobianos y su potencial en el control de Xylella fastidiosa, una bacteria fitopatógena emergente en Europa. Por favor, tienes la palabra. Me imagino que se ve la imagen. Lo tenemos, sí, Emilio, adelante. Sí, vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, ya has introducido en representación de quién actúo hoy. Tengo que agradecer a ambas sociedades. Fui presidente de la SEF en su momento y actualmente formo parte de la Junta de la SEBIOT, y agradezco en especial a COSCE por haberme invitado a presentar esta presentación que yo creo que va a romper un poco la tónica general, ya que no se va a centrar exclusivamente en el cambio climático. También quiero aprovechar para empezar que en realidad en mi contexto tengo una formación de microbiólogo de base. Compartí años de doctorado con el doctor Carlos Pedros y por lo tanto tenéis 2 microbiólogos aquí en el panel hoy.
aunque en este momento me dedico más bien a lo que podríamos definir como médico de las plantas. Es decir, los fitopatólogos lo que pretendemos es controlar las enfermedades de las plantas y evitar esas pérdidas tan enormes que hay en este momento, incluso con los métodos de control que actualmente estamos utilizando en agricultura. Solo para responder a alguna cuestión que ya ha apuntado la doctora Ana Caño, la sequía es más importante, pero hay que tener en cuenta que las pérdidas de producción por enfermedades, plagas y lo que llamamos en agronomía malas hierbas, que serían plantas competidoras de los cultivos, es de media al 33%, a pesar de las medidas de control que se utilizan actualmente. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos hoy en día hacia disminuir esas pérdidas potenciales aumentará obviamente la productividad de los cultivos y el suministro de alimentos que tanto nos preocupa en el futuro y especialmente en este contexto del cambio climático. Voy a empezar, porque me voy a centrar sobre una enfermedad emergente que es muy preocupante en Europa, pero que está causada por una bacteria que se llama hoy en día Xylella fastidiosa. Después os explicaré algún aspecto relacionado con ella, pero es una enfermedad muy antigua que, a pesar de que en ese momento no se conocía su etiología, en 1895 Newton Pierce, en Estados Unidos, él trabajaba en la USDA, en el Departamento de Agricultura, ya hizo un estudio y describió los efectos devastadores de esta enfermedad en los cultivos de vid en California. Se tardaron prácticamente más de 80 años, no fue hasta 1987 en que se pudieron demostrar los postulados de Koch. Se aisló realmente el agente causante y Wells le dio el nombre de fastidiosa, no precisamente porque sea muy agresiva, sino porque es muy difícil de cultivar en el laboratorio y es realmente un reto trabajar con esta bacteria de crecimiento lento y difícil aislamiento. Bueno, aquí la tenéis en cultivo, son bacterias gram negativas convencionales y lo importante es que crecen en el sistema conductor de la planta, especialmente crecen en el xilema, es decir, el sistema de transporte de agua y sales minerales. Nadie sabe realmente por qué está ahí. Muchos patógenos prefieren el floema, que está rico en nutrientes. El hecho es que produce un biofilm, una biopelícula, que produce un taponamiento en los vasos conductores de la planta y acaba matando esta planta. Aquí tenéis las 4 principales enfermedades que se presentan a nivel mundial, como es la que ya había citado Newton Pierce, la enfermedad de Pierce de la vid, la clorosis variegada de los cítricos, que es muy importante en Brasil y en Florida, en Estados Unidos concretamente, y la más reciente y nueva, de nueva aparición en el 2013, lo comentaré después, es la sequía o muerte del olivo. Y también, muy importante en España, concretamente, el acorchado y muerte del almendro. Fijaros que estos 4 cultivos son cultivos clave y esenciales en lo que es nuestra cultura mediterránea desde hace siglos. La distribución mundial de la enfermedad, prácticamente hasta el 2013 que se descubrió en Europa y probablemente algunos años antes ya estaba presente, estaba circunscrita al continente americano. Aquí tenéis un dato de la EPPO en el que se ve perfectamente que están tanto hemisferio norte como sur. En Europa aparece el primer foco en 2013, aunque había habido algunas intercepciones, pero con estudios filogenéticos y a nivel de secuenciación de genomas se ha podido determinar que es muy probable que entrara en Europa en los años 90, más bien hacia finales. Todo esto es consecuencia, obviamente, de la globalización, porque hay un intercambio de material vegetal para variedades de plantas, de productos agrícolas entre el continente americano y el europeo y viceversa. Con lo cual podemos atribuir en parte este inicio de la enfermedad a la globalización. Aunque después veremos que el cambio climático también puede tener que ver. Solo para que os hagáis una idea de la devastación que supone esta bacteria, esta enfermedad, esto es una fotografía que tomé en noviembre de 2019 en Gallipoli. Gallipoli está justo muy al sur de la región de la Puglia, en Italia. Aquí tenéis la región, Gallipoli sería en este punto. Ese fue el punto cero, la zona cero, que se inició la enfermedad. Hay 6,5 millones de olivos muertos en toda esta zona. O sea, os podéis imaginar realmente
Son olivos centenarios, tanto es así que algunos de los olivos que cita Dante Alighieri en la Divina Comedia están muertos, o sea, muertos después de 800 años, 700, 800 años, al menos en esta cita. Si entráis en el Google Earth para ver, digamos, vistas aéreas desde satélite, os podéis ver este paisaje en el cual veis olivos replantados recientemente con su verdor y todas zonas donde están muertos y secos completamente. Afecta a unas 350.000 hectáreas. Esta enfermedad se inició en el 2013, aquí lo tenéis, en Galípoli. Se ha extendido, toda esta zona es una zona demarcada actualmente, pero a partir del 2013 apareció en Córcega, toda la isla de Córcega está afectada. Después comentaré que hay alrededor de 600 especies vegetales huéspedes de esta bacteria. En la región de Côte d'Azur, Provenza, que los franceses le denominan Paca, está establecida también. En el 2016 se detecta en las Baleares, concretamente en Mallorca. En este momento está en todas las Islas Baleares, menos en Formentera. En el 2017 se detecta en la zona de Alicante, circundante a Denia, Benidorm, hacia el interior. Y bueno, se va detectando en diferentes sitios. Lo que está en amarillo indica intercepciones, pero lo que está en rojo indica zonas demarcadas donde la enfermedad se ha establecido. El punto en este momento que está activo también es en Portugal, en la zona de Oporto, de producción de vid y vinos, y la última detección fue en Carcassonne, que lo tenemos aquí muy cerca ya de Girona, en el 2020. Si os fijáis, la distribución es una distribución más zona de clima mediterráneo y hacia el sur de Europa. Para daros un poquito más de detalle de lo que son las zonas demarcadas en España, hay dos zonas importantes que no se puede sacar material vegetal de ninguna especie susceptible. Ya os he dicho que prácticamente cualquier planta que veáis salvaje es sensible a Xylella. Aquí tenéis Mallorca, las zonas donde están los focos en este momento. Deciros que en este caso de las Islas Baleares aparecen 3 subespecies de la bacteria. No hay ninguna parte del mundo donde se hayan detectado las 3 subespecies, Pauca, multiplex y fastidiosa. Deciros que me he olvidado que la que está afectando Italia en olivo es la subespecie Pauca. Y esto es la zona del sur de Denia, es una zona de 150.000 hectáreas también demarcadas y que en este momento pues, está en un seguimiento muy activo y erradicación. Las únicas técnicas que hay para controlar el problema en este momento, pues aquí veis por ejemplo los síntomas en almendro, que es mayoritariamente en la zona de Alicante, es arrancar los árboles y hacerlos virutas, o sea, uno por uno, de manera que, y además tratar con insecticidas como después veremos. Es una enfermedad de cuarentena en la Unión Europea y para eso hay una decisión de ejecución, la más reciente, hay una del 2015, la más reciente es un reglamento de obligado cumplimiento. Y además España tiene, el Ministerio de Agricultura, un plan nacional de contingencia de Xylella fastidiosa que todas las comunidades autónomas deben seguir a rajatabla. Para establecer un poco la etiología de la enfermedad y entrando ya un poquito también en el contexto del cambio climático, para mí y para muchos científicos, microbiólogos y fitopatólogos es un reto tremendo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues, con el patógeno y la planta hospedadora, es decir, el huésped de la enfermedad y el agente causal, pero en este caso interviene un vector que suelen ser cigarrillas de diferentes grupos de insectos que ahora no vamos a entrar en detalle, y además es muy importante el factor ambiental. Y aquí esto ligaría un poco con la presentación de Ana Caño sobre el estrés hídrico, la sequía y también la tendencia a nivel de cambio climático hacia una sequía importante y que afectaría a los cultivos. Bien, pues estos 4 componentes son los que gobiernan la enfermedad y por lo tanto es muy difícil estudiar esta enfermedad como veremos después. Yo me he permitido darle un nombre porque realmente es un síndrome, síndrome de seca o acorchado de hojas, pero que siempre acaba con la muerte de los árboles. Es una enfermedad lenta, en general puede tardar muchos meses, incluso varios años,
pero es como una especie de tuberculosis, digamos, es de largo recorrido. Actualmente las únicas herramientas que tenemos son erradicación, es decir, arrancar, destruir o quemar esas plantas enfermas, la cuarentena, es decir, evitar que entre material contaminado por la bacteria, material vegetal de propagación, y utilización de insecticidas para controlar estos vectores que dispersan la enfermedad. Nosotros, esto ya será la segunda parte de mi charla, mi grupo de investigación hace como unos 20 años que trabajamos en investigación en péptidos funcionales con la idea de utilizarlos como productos finalmente para controlar enfermedades en agricultura, aunque tienen otras aplicaciones. Y de hecho esto está en el contexto de la reducción de materias activas que Europa está llevando a cabo desde hace ya casi 20 años. Y para que os hagáis una idea, pues en los años 90 Europa tenía autorizadas casi 1000 sustancias activas en agricultura, entre insecticidas y fungicidas y bactericidas. Actualmente no llega a 300. Entonces nosotros estamos trabajando en esta línea de investigación con péptidos funcionales, porque hay péptidos antimicrobianos y con otras propiedades. Se consideran péptidos polipéptidos de menos de 50 aminoácidos y siempre vamos a las fuentes naturales inicialmente, es decir, tanto los animales como las plantas utilizan péptidos, producen péptidos como primera barrera de inmunidad. La piel, las mucosas, en las plantas, a la superficie de las plantas, el sistema conductor, segregan péptidos, pero también los microorganismos y especialmente muchos fenómenos de antibiosis se deben precisamente a péptidos antimicrobianos. Actualmente se conocen más de 1000 compuestos. Nosotros hemos trabajado a lo largo de los años, evidentemente la investigación ha ido evolucionando. Primero son péptidos sintéticos, pero diseñados a partir de estructuras naturales. Por ejemplo, este llamado BP100 tiene 11 aminoácidos y tiene secuencias modificadas de la cecropina y de la melitina. La cecropina es de un gusano de seda, que es mayor que este, y la melitina de la abeja, del veneno de la abeja, de Apis mellifera. Bien, pues este péptido tiene la característica de que es bactericida y tiene una concentración mínima inhibitoria comparable a cualquier antibiótico actualmente. Además es un péptido penetrante en células vegetales, de manera que se puede usar como lanzadera para hacer entrar otros compuestos en las células de la planta. En una segunda fase, en una segunda generación, estudiando también péptidos en plantas, hemos obtenido péptidos endógenos, concretamente de diferentes plantas. Hemos trabajado bastante en rosáceas, en todas las rosáceas, y este péptido de 28 aminoácidos no tiene actividad antimicrobiana y es elicitor de defensas en la planta. Y finalmente lo que hemos conseguido son péptidos bifuncionales en los cuales tenemos las propiedades del primero y las propiedades del segundo. Y estos son los que en este momento están en el pipeline de todos los ensayos que estamos haciendo, no solo para el control de Xylella fastidiosa, sino también de otras bacterias fitopatógenas. Estos estudios los hemos realizado en colaboración con varios grupos de la propia Universidad de Gerona que implican químicos orgánicos de péptidos, implican biotecnólogos, implican mi grupo de investigación concretamente. Bien, los péptidos en el caso de Xylella fastidiosa, el objetivo es dirigirlos hacia diferentes dianas. Como no lo podemos abarcar todo, pues la primera diana lógicamente es el propio patógeno, Xylella fastidiosa. Trabajamos actualmente en varios proyectos en los que estamos desarrollando péptidos líticos, es decir, que lisan las células, inhibidores de biofilm, inhibidores de movimiento, inhibidores de adhesión, es decir, estamos buscando o trabajando en dianas funcionales en la bacteria. También en microorganismos que produzcan péptidos que inhiban la actividad de Xylella. Por otro lado, en otro proyecto que estamos realizando en interacción con el CSIC, concretamente con el grupo de Alberto Ferreres, que es especialista en insectos y en vectores, estamos trabajando con péptidos sintéticos bactericidas y en el futuro vamos a desarrollar péptidos insecticidas también para el vector. Y finalmente la planta hospedadora, pues el péptido este que os he comentado, el BP178, que es elicitor de defensas y lítico,
pero también un objetivo de futuro que seguramente algún grupo abordará es la expresión heteróloga de esos péptidos en las plantas de interés. También es interesante la microbiota endófita productora de péptidos. Concretamente, para daros una idea de lo difícil que es llevar a cabo esta investigación, como se trata de una bacteria de cuarentena en la Unión Europea y una enfermedad de cuarentena, solo se puede trabajar en condiciones de seguridad biológica y evidentemente hay que tener autorización para ello. Aquí tenéis los centros que actualmente en España están autorizados para trabajar con plantas infectadas: el IBIA en Valencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba, Neiker en el País Vasco y nosotros mismos en Girona. Bueno, hay que trabajar en invernadero de seguridad biológica, en laboratorio dentro del invernadero en presión negativa. Los movimientos de los cultivos puros de la bacteria tienen que estar registrados y autorizados por Ministerio o Generalitat, es decir, que no es nada fácil trabajar. Aparte de eso, la bacteria crece muy mal y los síntomas tardan meses en aparecer en esas plantas. Aquí tenéis los proyectos, tanto europeos como nacionales, incluso algún proyecto privado. No cito alguna empresa con la que tenemos contrato también para estudiar productos de ellos. Bien, para ir más o menos ya afrontando el final, para que veáis el efecto bactericida inductor de defensas en la planta, se puede visualizar muy bien con microscopía electrónica. Aquí tenéis un control sin tratar, las células perfectamente turgentes, y aquí con el péptido estelítico, en el cual aparecen poros en la membrana y estas células pues están realmente aplastadas. Aparte de eso, este péptido induce defensas y podéis ver, por ejemplo, aquí un control con flagelina. La flagelina es un PAM que llamamos, que es un estimulador de defensas de origen microbiano, que se usa como, bueno, es un componente del flagelo bacteriano y se usa como inductor en plantas. Aquí tenéis el ejemplo del no inductor, que sería este péptido que es sololítico, y al final el BP178, que realmente marca muchos genes de la planta, de los que hemos estudiado, lo cual quiere decir que cumple esas dos funciones que os comentaba. Los ensayos de control los hemos realizado y estamos todavía acabando de realizar. Sí, voy acabando ya. Sí, disculpa que te interrumpa. Discúlpame, gracias. Sí. Los ensayos de control los estamos haciendo en plantas, entonces es muy complicado trabajar, lógicamente, porque hemos abordado el problema mediante endoterapia, es decir, inyecciones, microinyecciones, pues estamos inyectando del orden de 10 microlitros de estos péptidos, porque hay que llegar al sistema conductor de la planta, no sirve pulverizar la planta. Aquí podéis ver una planta control que está afectada por la enfermedad y plantas que están prácticamente recuperadas. Hemos trabajado con Nicotiana bentamiana, con Prunus dulcis y con Olea europea, y lo que hemos visto es que los síntomas en todos los casos remiten. De aquí a llegar a la escala de un árbol es más difícil, obviamente. Y la última diapositiva, evidentemente, el planteamiento que nos hacemos ahora es, bueno, disponer de concentraciones de cantidades de péptidos suficientemente grandes para hacer ensayos de control, incluso en campo. La síntesis química ya la hemos abordado en otras ocasiones. El problema que tiene es que en fase sólida tiene un coste muy elevado, aquí lo veis, de 500 a 1.000 euros por gramo. Se puede trabajar con biofactorías microbianas. Hay otros grupos de investigación a nivel mundial que lo han hecho con Pichia pastoris y E. coli. Se puede llegar a 500 miligramos por litro, y nosotros hemos trabajado en un proyecto europeo que coordinamos con arroz, que llegamos a valores de 21 miligramos por kilo en semilla de arroz. En mi punto de vista, las biofactorías microbianas son las que probablemente ofrezcan una mejor alternativa a la producción económica, sostenible y verde, ¿no?, de estos péptidos. Y finalmente, nada más, muchas gracias. Aquí tenéis las entidades que han financiado esta investigación y nada más. Perdonad si me he pasado un poco de tiempo en la presentación. Muchísimas gracias, Emilio. Es un lujo contar contigo, con tu experiencia, gracias, con tu autoridad y la metáfora del médico de las plantas ha quedado bien patente y demostrada. Seguimos adelante con la siguiente ponencia. Mi querido colega de la Universidad de Granada, el profesor Salvador Morales, en representación de la Sociedad Española de Mineralogía y del Grupo de Sociedades de Ciencias de la Tierra de COSCE, con el título Explotación sostenible de minerales estratégicos en la lucha contra el cambio climático. Tienes la palabra, Salvador. Muchas gracias. A ver si puedo compartir por aquí.
Aquí está. Pues muchas gracias, Domingo. En primer lugar, quisiera dar las gracias tanto a COSCE como a la SEN por haberme propuesto para esta presentación sobre minerales estratégicos en la lucha contra el cambio climático. Presentación que trataré que sea lo más divulgativa posible, como así me han pedido, ¿no? En aras, a ver si me deja pasar. Ahora. En aras a la síntesis de esta primera diapositiva, no voy a ser redundante, puesto que hemos tenido una magnífica charla del profesor Moreno, donde nos ha explicado las variaciones, estas variaciones en temperatura y en tantísimos otros parámetros, como él ha puesto de manifiesto, que nos ponen de manifiesto que hoy en día el cambio climático es algo que es obvio. Este calentamiento que observamos en estas gráficas, que como digo no me voy a entretener, puesto que sería redundante, es obvio que no se puede discutir. Este calentamiento se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, como puedan ser el CO2, etcétera, y la principal causa, creo que estamos todos de acuerdo, es que proviene de la combustión de combustibles fósiles. Como digo, no me voy a entretener, simplemente decir que, como todos pensamos, si no tomamos las medidas correspondientes, los efectos mitigadores que podamos hacer para paliar esta situación, pues este es el panorama que estamos viviendo, el que dejamos a nuestros hijos y el que dejamos a nuestros nietos. En fin, por ser un poco positivo, en esta gráfica podemos ver las previsiones de la CEPAL en las que se requiere un cambio de porcentaje en las fuentes de energía para cumplir con estos objetivos de no sobrepasar los 2 grados centígrados. En concreto, si comparamos datos relativamente actuales con los que se espera para el año 2050, se requiere que, para no sobrepasar estos 2 grados centígrados, una reducción en la combustibles fósiles tales como el petróleo o el carbón, que deberían de estar situados por debajo del 25% o del 9% respectivamente. Y en este panorama, quien toma un protagonismo realmente interesante es la electricidad como fuente de energía que se proyecta, debería proyectarse en torno al 26%. De esta forma, la electricidad se posicionaría como la principal fuente de energía a nivel global. Esto implica una transición energética, es obvio, que requiere el impulso sustancial de determinadas tecnologías, como por ejemplo la energía eólica, tanto marina como terrestre, los diferentes tipos de energía solar, fotovoltaica, o el almacenamiento de energía con baterías, como puede ser el caso de los vehículos eléctricos. Lo que debemos preguntarnos, si observamos esta tabla en la que se comparan estas tecnologías que acabo de comentar, es qué cantidad o qué variedad, primero, de elementos químicos necesitamos para poder implementar estas tecnologías. Pues aquí podemos observar algunos de estos elementos. Necesitamos cantidades muy importantes de aluminio, de cobre, de plomo, de manganeso, de molibdeno, de litio. Y lo que deberíamos de preguntarnos es si estamos hablando de esta transición energética, ¿de dónde proceden los metales que podamos utilizar para esos aerogeneradores, para esas placas solares o para esas baterías de coches eléctricos? Miren ustedes, realmente a día de hoy la única respuesta que tengo, y creo que no hay mucha alternativa desgraciadamente, es que en buena medida y casi exclusivamente proceden de los minerales y de las explotaciones mineras necesarias para su extracción. Por tanto, los recursos minerales cobran un papel estratégico en la electrificación de la demanda y en la reducción de los gases de efecto invernadero. A día de hoy, si queremos disponer de litio, si queremos disponer de titanio, de aluminio, de cobre, molibdeno, necesitamos explotaciones mineras en las que podamos extraer los minerales que las contienen en cantidades adecuadas y con una composición que sea técnicamente viable para su explotación. Es decir, necesitamos yacimientos en los que tengamos espodumena, bauxita, cromita, esfalerita, etcétera. Depende de lo que estemos buscando. ¿Qué cantidad de metales se requiere para la implementación de estas tecnologías? Bueno, pues sin ánimo de atiborrarles con cifras, por poner algunos datos, como los que hay en esta transparencia, en las que comentamos para poder alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea de este escenario de neutralidad climática,
lo primero que podemos deducir es que todas estas tecnologías requieren una ingente cantidad de metales. Por poner alguna cifra, el consumo de litio habría que multiplicarlo por 60 de aquí a 2050, el de cobalto por 15, el de tierras raras por 10. La demanda de metales relacionados con el almacenamiento eléctrico sería superior al 1000% de aquí al año 2050. El consumo en general de metales pasaría a ser del 150%. Entonces, lo que hay que preguntarse, lo que habría que plantearse serían dos preguntas. Habría que plantearnos estas dos cuestiones. ¿Estamos preparados para satisfacer esta demanda de minerales? Y la segunda, ¿se puede hacer de una forma sostenible? Bueno, a la primera pregunta podemos encontrar la respuesta en este estudio realizado por la Comisión Europea, que es la que nos proporciona un análisis sistemático de la dependencia de las cadenas de suministro para 9 tecnologías seleccionadas en 3 sectores estratégicos, como puedan ser la movilidad eléctrica, como puedan ser las energías renovables, como pueda ser la defensa o la aeroespacial, que en este caso no es objeto de esta charla, evidentemente. Y se analiza, se estima, en los diferentes escenarios de neutralidad climática, cuál es el riesgo de suministro que presenta. Lo tenemos reflejado en la parte de abajo de esta gráfica. En concreto, podemos ver que más de la mitad de estos materiales pertenecen al grupo de los Critical Raw Materials, que, como se deduce de su nombre, pues son sustancias con un carácter crítico para la Unión Europea por su importancia para su economía y por el alto riesgo que hay asociado a su suministro. En concreto, en esta transparencia podemos ver esta relación de Critical Raw Material recientemente actualizada en el mes de septiembre del año 20. You know, this is like the Confederation. Que incluye 30 sustancias. Perdona, Salvador, aprovechando este pequeño accidente, no te vemos si puedes, no sé si has desactivado la cámara o la has oscurecido. Le he oscurecido porque tenía un pequeño problema de estabilidad por disminuir la carga, pero si quieres la puedo conectar si quieres. A ver si podemos ver, preferimos probar si podemos. Si no, es un problema mío de mi wifi, por tanto, si no quieres perder tiempo, hemos tenido un problema en la zona. Pues adelante, continúa, por favor. Gracias, Domingo, y disculpa a todos que no se me esté viendo, por eso lo he cargado. Bien, como decía, pues aquí tenemos esta lista en la que están las 30 sustancias recientemente incluidas. Las 4 que hay en rojo son las que se han incluido recientemente. Y una cuestión bastante preocupante es que si comparamos esta lista, esta cuarta lista, con la primera que se hizo en el año 2011, es decir, solo hace 9 años, el número de sustancias se ha duplicado. Hemos pasado de 14 a 30, lo cual ya de por sí es realmente preocupante o al menos muy inquietante. Si vemos de dónde proceden, qué países nos abastecen de sustancias críticas a la Unión Europea, observamos principalmente, aunque hay algunos países dentro de la Unión Europea que son abastecedores de estas sustancias, la mayoría proceden del exterior. Proceden, además, en algunos casos, casi exclusivamente. He marcado aquí, por ejemplo, China, que nos abastece de más del 98% de tierras raras, Turquía el 98% de borato, o necesitamos a Sudáfrica para que nos abastezca de más del 90% de iridio, rutenio, y así podríamos seguir. Es decir, países que ya de por sí son un riesgo en sí mismo, puesto que su situación geopolítica no es precisamente la más deseable. A lo cual añadimos el problema de que todas estas sustancias, esta situación se agrava porque tienen una baja capacidad de sustitución, es decir, no tenemos otras sustancias que las puedan sustituir y además son sustancias que tienen unas tasas de reciclaje muy bajas, con lo cual la primera pregunta tiene una respuesta bastante difícil. Respecto a la segunda pregunta que nos hacíamos, es decir, ¿se puede satisfacer esta demanda de minerales de una forma sostenible? Bueno, pues la respuesta la tenemos en la minería actual. Seguramente muchos de ustedes tengan una imagen destacada de los impactos negativos de la minería o desconozcan o no estén familiarizados con los impactos positivos que tiene la minería. A muchos de ustedes probablemente la minería esté ligada al deterioro que causa en el medio, puesto que en algunas ocasiones, o en bastantes ocasiones, se hacen perforaciones muy significativas que afectan al terreno, afectan al paisaje, a la flora, a la fauna. Se generan unas cantidades unos volúmenes de escombrera con los residuos de las explotaciones muy significativos.
se afectan a las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y además estas adquieren en ocasiones unos pH bajos, ácidos, evidentemente, muy cargadas en cantidades muy significativas de metales pesados, etc. Y no quiero hablar, o si quiero hablar, pues quiero decir, no quiero ya recurrir al caso más extremo, como puedan ser la catástrofe de Alnalcoya, desgraciadamente por todos conocida en el año 98, o la catástrofe de Hungría, que fue prácticamente contemporánea. Pero afortunadamente esto hoy en día no es así. No voy a denegar que por supuesto hay restos de prácticas irresponsables o de prácticas ilegales, pero la minería que se realiza en el siglo XXI es una minería que es respetuosa con el medio ambiente, que contribuye al desarrollo sostenible, que crea riqueza, etcétera, etcétera. Hoy en día, afortunadamente, tenemos un conocimiento técnico y una legislación que hace que para abrir cualquier proyecto minero requiera un pormenorizado estudio de evaluación de impacto ambiental. Esto es un ejemplo, y no voy a entrar ni mucho menos a comentarlo, y créanme que es un ejemplo simplificado de una matriz de impacto que hay que analizar antes de obtener una evaluación de impacto ambiental positivo. Hay que estudiar todos los efectos que pueda haber sobre el suelo, el clima, calidad de aire, ruido, paisaje, flora, fauna, etcétera, etcétera. Y para cada uno de estos impactos, el proyecto debe aportar o bien una solución, o bien un remedio, o bien una mitigación. Y si no es así, no va a conseguir informe favorable para su apertura, lo cual pues, hace de la minería pues, un tránsito en los últimos años hacia una minería muy sostenible. Por poner ejemplos de buenas prácticas, cito aquí el caso de la mina de estroncio de Escúzar, muy cerca de Granada, la única que hay de estroncio en toda Europa, en la que lo mismo que antes ponía ejemplos, digamos, de malas prácticas, aquí podemos ver ejemplos de muy buenas prácticas en las cuales conforme se va avanzando, se va restaurando el terreno inmediatamente, de tal forma que no se hacen esas grandes perforaciones y se va restaurando la flora autóctona. Otro ejemplo sería el caso de estas escombreras, de esta mina de coltán, que está en Orense, la única mina de coltán en territorio libre de conflictos, al menos que yo conozca, y que está precisamente en España, en Orense, ¿no? La cual, lo primero que ha hecho, una de sus principales fuentes de trabajo, es la explotación de las escombreras con un uso diferente al que antes se hacía, al punto de que, pues creo que si mi información es correcta, está a punto de reintegrar esta zona dentro de la Red Natura 2000, lo cual ya de por sí nos da una idea de la calidad del trabajo realizado. En cuanto a las aguas, pues pongo el ejemplo de Cobre Las Cruces, esta mina que está en Sevilla, que coexiste con el acuífero que abastece a la ciudad de Sevilla y en el cual la planta de tratamiento de agua, que podemos ver ahí en el centro de la diapositiva, hace que las emisiones de agua, los efluentes que salen de la mina, sean incluso de una calidad superior a lo que entra, lo cual es pues, magnífico realmente. O el caso de Minera de Órgiva, también en Granada, en la Sierra de Lújar, que es uno de los muy pocos casos que hay de explotación de flúor en Europa activo ahora mismo, y que es la segunda de las dos únicas minas que tienen la característica de eco a nivel mundial, que realizan todo el procesado en subterráneo, como pueden ver ustedes. Aquí toda la planta de tratamiento de medios densos, de espirales, están en subterráneo, por lo cual le permite pues, coexistir con una zona como es la Alpujarra, que está cerca, coexistiendo al límite del Parque Natural de Sierra Nevada y sin afectar evidentemente al paisaje y a esa fuente de riqueza que es ese tipo de turismo. En resumen, la minería de hoy en día es una minería que contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta rueda tenemos cómo contribuiría a cada uno de ellos, ni mucho menos me voy a entretener en comentarlo, simplemente en relación con la parte más central de esta charla, pues decir que usa energía renovable y contribuye a las energías renovables, que contribuye a la reducción de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, la minería de hoy en día es una minería que suscribe el decálogo de la minería bien hecha, una minería que no voy tampoco a entrar en detalle en este decálogo, pero por comentar algunos de los factores, la minería es responsable en tanto en cuanto que cuenta con permisos mineros y medioambientales
al inicio de las operaciones mineras, algo que hoy en día es obvio, pero que no hace tantos años no lo era, que socializa con las comunidades, que genera empleo directo e indirecto, y recalco lo de indirecto, que es mucho mayor que el empleo directo, que gestiona planes de diseño de minero y de gestión medioambiental que permite una explotación sostenible, utiliza tecnologías limpias, cuenta con un plan de cierre de la mina, esto es muy importante, de forma que cuando se abandonen esas explotaciones está previsto qué impacto medioambiental puedan dejar y por tanto se toman las medidas oportunas para minimizarlo o incluso para evitarlo, etc. Incluso podríamos hablar, yendo un poco más allá, de lo que se conoce como minería. Salvador, discúlpame, te aviso Sí, que acabo enseguida. estamos ya sobre el Acabo. tiempo. Muchas Es mi gracias. última referencia. Sí. Quiero decir que llegaríamos al concepto incluso de minería climáticamente inteligente, la cual incluye ya temas como economía circular, reutilización y reciclaje de materiales, minería inteligente desde el punto de vista de la gestión del paisaje y gestión forestal, energías renovables, etc. Por tanto, como conclusión de esta charla, la minería responsable y sostenible es necesaria para esta transición energética en la que todos estamos empeñados en conseguir y es lo que nos permitirá luchar contra este cambio climático. Muchas gracias, me disculpa si me he pasado un pelín en el tiempo y puesto que no hay turno de preguntas y dejo mi dirección de correo por si alguien quiere contactar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador, y discúlpame tu nos alegramos de verte de nuevo por la pequeña interrupción al final, pero estamos obligados. En absoluto, por favor. Muchas gracias por tu comprensión y por tu ilustrativa y realmente también fascinante presentación. Y vamos adelante dando la palabra al profesor Carlos Balaguer del Robotics Lab de la Universidad Carlos III, que es uno de los centros, como sabéis bien, punteros, ¿no?, en la investigación en robótica, en representación de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de los Materiales, de la Información y la Comunicación. El título de su ponencia es Recogida robótica de basura oceánica. Tienes la palabra, Carlos, cuando quieras. Buenas tardes a todos, un placer de estar aquí. En primer lugar, felicidades a COSCE por organizar estas jornadas. Creo que el tema de la transición ecológica desde el punto de vista multidisciplinar es uno de los más importantes. Si vemos el nuevo programa europeo Horizon Europe, es una de las estrellas, y también en la nueva estrategia española de I+D aparece por todos los lados. Mi presentación va a ser en nombre del Comité Español de Automática, que es la Sociedad de Automática. Es una sociedad que, aunque parezca mentira, tiene ya más de 50 años. Tenemos jornadas de automática que organizamos desde el año 77. La última tuvimos que organizarla en mes de septiembre de manera telemática y agrupamos pues, más de cerca universidades, OPIs, empresas. ¿Cómo entendemos la automática? Pues en un concepto muy amplio y transversal. La robótica, el control inteligente, bioingeniería, visión artificial, modelado y simulación, ingeniería de control, etcétera, quiere decir que lo que estamos haciendo es prestar nuestras herramientas y nuestro conocimiento para diferentes aplicaciones. En concreto, y centrándonos en el tema de las jornadas de hoy, voy a dar varios ejemplos en mi primera parte de la charla. Tenemos varios grupos de investigación trabajando en el tema de control inteligente de plantas de energía renovables. Por ejemplo, en la foto que vemos, cómo controlar y diseñar de manera óptima los aerogeneradores que están en offshore, básicamente para que no representen grandes barreras para los vientos y sean eficientes. El diseño y el control es importantísimo porque aquí podemos tener una eficiencia energética muy alta.
Otro ejemplo es cómo hacer controles inteligentes, por ejemplo, en plantas desalinizadoras. Pero además plantas desalinizadoras que están alimentadas por energía eólica. Quiere decir que estamos aprovechando la energía marina y la energía eólica para generar electricidad. En este sentido, pues evidentemente que tenemos un sistema de control inteligente basado en modelos, en reglas y sobre todo, y en los últimos años, estamos utilizando tecnologías de inteligencia artificial como el Machine Learning para aprender de la evolución de los sistemas, pero no solamente de los sistemas, sino de los usuarios y del entorno. Es decir, cómo influye estos factores en un control de este tipo de plantas. Otros ejemplos que van desde el lado de modelado y optimización de instalaciones industriales, y ahora toda la industria va hacia el concepto de industria 4.0, industria conectada 4.0. Tenemos aquí un ejemplo de monitorización de una planta industrial, petroquímica en este caso, en el cual el objetivo pues, es primero ahorro de consumo, ahorro de agua y ahorro de residuos. ¿Cómo podemos de una manera eficiente, con los mismos recursos que tenemos, optimizar a base de tener modelos muy avanzados? Y un tema importante al que nos dedicamos es al control predictivo. Quiere decir, cómo podemos predecir qué es lo que van a pasar en los próximos minutos, horas, días. En este caso, estamos utilizando tecnologías denominadas Digital Twin, quiere decir de gemelo digital, en el cual estamos corriendo, por un lado, en un mundo virtual, simuladores y herramientas de simulación, y en otro lado tenemos el mundo real de los procesos. Juntamos a la vez estas dos realidades y en este sentido tenemos unos resultados muy óptimos. Como veis, las aplicaciones son muy diferentes, pero las técnicas que utilizamos son bastante comunes y básicamente, pues, para resumir, tenemos controles inteligentes, modelado y optimización y sobre todo predicción de qué es y cómo se van a comportar los sistemas. En la segunda parte de mi charla me gustaría centrarme en cómo desde la automática, en este caso desde la robótica, podemos ayudar en paliar el tema de la contaminación de residuos plásticos en los océanos. Es un problema grave, es un problema conocido, pues aproximadamente 300 millones de toneladas se producen al año de residuos plásticos, pero solamente se recicla un 14%. Y se estima que en el año 2050, si esto sigue así sin ningún control, pues en el océano va a haber más plásticos que peces. Esto evidentemente va a dificultar la navegación, la vida de los peces, de toda la fauna y de toda lo que hay en el océano, pero también los famosos microplásticos que a través de años de estar en el mar son comidos por los peces y por tanto al final aparecen en la cadena alimentaria.
Existen sistemas, o por lo menos esfuerzos en este sistema. El muy famoso, que probablemente lo habéis visto en la televisión, es el de Ocean Cleanup, una startup holandesa que consiste en una gigantesca barrera que va recogiendo estos plásticos. Pero claro, solamente recoge los que están en la superficie, que son aproximadamente un 1%, y además que necesita de una infraestructura muy, muy grande, que necesita barcos especializados, etc. De hecho, la última prueba que hicieron, pues los resultados fueron bastante escasos. Otro ejemplo es el 4Ocean Mobile Skinner en la bahía de San Francisco, que básicamente es como un recogedor, pero en vez de recoger la basura del suelo, pues que la recoge también de la superficie del mar. Igualmente, un porcentaje muy pequeño fue recogido y evidentemente esto se necesita mucho personal, mucha inversión, con lo que es muy poco eficiente. ¿Qué es lo que proponemos desde automática y desde la robótica? Pues utilizar robots submarinos. Aquí vemos en la imagen un robot submarino que de tamaño medio, con sus cámaras, sus sistemas de navegación y sus sistemas de iluminación. ¿Qué problemas tenemos que resolver? Pues primero que recoger los datos de las cámaras submarinas para poder saber qué es basura, qué es plástico y qué es fondo. Y estos datos, que son miles y miles de imágenes, hay que meterlos en una especie de datasets que después tendremos que ordenar. Quiere decir que estas imágenes, que son miles y miles de imágenes, hay que etiquetarlas de alguna manera y con técnicas de deep learning crear una base de datos que nos permita conocer qué es basura y qué es fondo. Es decir, esto que parece tan sencillo es bastante más complicado de lo que parece. Seguidamente lo que tenemos que hacer es unos algoritmos inteligentes de detección automática. Quiere decir que el robot submarino sin intervención humana pueda reconocer en cualquier situación si es plástico, si es residuo, si es fondo o si es un pez. Y finalmente, que lo que tenemos es que manipular esta basura oceánica e intentar cogerla, si es posible, de una en una, de dos en dos o de 5 en 5. Estos son los principales problemas que desde la automática vemos actualmente. El primer problema es, como hemos dicho, la navegación. Lo de hacer una navegación submarina, autónoma e inteligente es bastante complejo. Aquí vemos un ejemplo de cómo un robot submarino está barriendo en una trayectoria de zigzag esta zona roja que tenemos en el fondo. Para ello hay que controlar tanto la posición del propio robot como las posibles corrientes submarinas que puedan existir. Para poder tener una buena geolocalización, dado que el GPS no funciona debajo del agua, pues normalmente hay también pequeños barcos que están en la superficie para ayudar a una mejor geolocalización. Aquí tenemos imágenes. Estos son imágenes correspondientes a un proyecto europeo, Trident, coordinado por la Universidad de Castellón, por la UGI,
De hecho, la imagen corresponde a la bahía de Sóller en Mallorca, y vemos cómo, seleccionando zonas de exploración, el submarino está soltándose en diferentes puntos para hacer este barrido que necesitamos para identificar lo que hay en el fondo. Uno de los grandes problemas que hay que resolver, y ahora mismo varios proyectos están en ello, es la iluminación. Tenemos aquí una imagen en el centro. ¿Qué es lo que se ve? Esto es una imagen del puerto de Gijón, y vemos que la visibilidad es bastante mala. La visibilidad debajo del agua, sobre todo en zonas de mucho tránsito, es muy mala, y por tanto hay que hacer sistemas inteligentes de iluminación y extracción de datos. Para ello, pues utilizamos un pipeline de diferentes filtros, tanto filtros homomórficos como filtros de meridiana, que nos permiten extraer la información de este fondo. Aquí tenéis una imagen de lo que llaman un mosaico de varias fotos superpuestas para realmente construir una foto mucho más grande a base de correspondencias de marcas naturales. Tener en cuenta que esto son fotos 2D que representan imágenes en 3D. Por tanto, es muy importante conocer dónde está cada punto de esta imagen, y en el círculo pues hemos detectado esta caja roja que está en este. Una vez que tenemos una buena iluminación, tenemos que empezar a identificar, porque tenemos que identificar que no solamente el fondo respecto al plástico, sino también el plástico respecto a otros posibles residuos que hay en el fondo. Estos son imágenes de la Agencia Japonesa del Mar, JAMSTEC, con la cual colaboramos en su Cuba, en el sentido de realizar un barrido inteligente del fondo para determinar precisamente esta distinción entre plástico y fondo. Y en este sentido, pues en el recuadro vemos esta identificación. En la otra imagen, no solamente tenemos que identificar, sino que tenemos que discriminar los posibles objetos que vemos respecto al fondo. Aquí vemos plásticos de diferente tamaño y de diferente color, pero también vemos un pez, vemos otro pez. Por tanto, hay que tener una base de datos importante de aprendizaje que nos permita en tiempo real hacer este tipo de discriminación. El siguiente problema importante es la manipulación. Vemos aquí un vídeo sobre el robot de Girona 500 de la Universidad de Girona, en el cual el robot está estabilizado debajo del agua y mueve el brazo, pero además el brazo se mueve de tal manera para tener el extremo del robot siempre controlado. Es un problema bastante complejo porque se trata de un sistema de 12 grados de libertad en condiciones de mucha influencia de las corrientes marinas, y por tanto hay que hacer un control de sistemas desacoplados. Por un lado tenemos que mantener el robot en una posición determinada, y por otro lado el brazo tiene que estar, o por lo menos su extremo tiene que estar de tal manera orientada que pueda coger las piezas que hemos identificado en el fondo marino. Carlos, disculpa la interrupción, disculpa que te interrumpa, estamos ya sobre el tiempo, te aviso
Esta es la última transparencia. Discúlpame. La última transparencia, Adelante. que es precisamente una demostración. Vemos ahora mismo en el fondo marino, estamos cogiendo fotos para el mosaico en un movimiento del robot en zigzag. Vemos que el robot ha detectado objetos y vemos con mala visibilidad, por supuesto, debajo del agua, la detección de este objeto, y no solamente la detección, sino la geometría y sus ejes de coordenadas para poder realmente manipular. Y esto está relacionado a su vez con el simulador que está corriendo en línea, y hacemos una especie de digital twin en el cual vemos el mundo real y el mundo simulado a la vez. Y aquí vemos al final del vídeo cómo el robot está enganchando esta parte o este objeto que he encontrado en el fondo marino. Y con esto termino, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Disculpa No, lo entiendo. La interrupción final. Gracias a CEA, y un lujo también contar con tu participación. Seguimos adelante. Hemos acumulado un poquito de retraso, como era esperable, en lo cual va en detrimento de nuestras opciones de descanso. Lo avancé en su momento, os tengo que pedir disculpas. También esta modalidad nos permite ciertas estrategias de movilidad individuales. Así que prescindimos del descanso y seguimos adelante con el vídeo, con el segundo vídeo que nos traen el doctor Pablo Redondo y el doctor Ignacio Bustamante del Instituto Astrofísico de Canarias. Adelante cuando queráis. Espacio Tecnología Médica y grandes... Muchas gracias. Sí, adelante. Grandes telescopios. Sí, muchas gracias. Sí, como os he comentado antes, aquí vais a ver el segundo vídeo en el que vamos a explicar las líneas de investigación de la iniciativa IFTEC, en particular el programa de espacio en el que trabajo yo, en el que desarrollamos instrumentación de observación de la Tierra para pequeños satélites, y también el programa de teledetección. Después explicaremos un poco en el vídeo las actividades que se realizan en el programa de tecnología médica, y finalizaremos con los 3 telescopios que trabajamos, los 3 observatorios grandes telescopios que trabajamos en la línea de grandes telescopios. Son CTA, European Solar Telescope y el North Robotic Telescope. Este vídeo es un poquito más largo que el anterior, pero entramos un poco más detalle en las líneas, con algunos datos más técnicos y más en profundidad de los trabajos que estamos realizando. Ya, esperamos que os guste.
this is one of the driest places on Earth. Sometimes it feels like being on the moon or Mars. During the day is a fantastic place, but during the night is absolutely astonishing. Muchísimas gracias, Ignacio. Vídeo potentísimo que nos muestra además lo que está a punto de llegar. Con vosotros casi rozamos el territorio de la ciencia ficción, pero no es ficción, es realidad, está ahí. Enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias por la presentación. Ojalá hubiera más tiempo para seguir dialogando, para establecer un diálogo.